Queridos amigos, estamos iniciando con Yandiyaran Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, el versículo 11. Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos: He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, busca mi vida. ¿Cuánto más ahora un benjaminita? Déjenlo que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Queridos amigos, este versículo, dentro de su contexto narrativo, histórico, profundiza la respuesta de David, iniciada ya en el versículo anterior, es decir, en el versículo 10. Aquí en este versículo 11, queridos amigos, ya no habla solo a Abisai, sino que está hablando a todos sus siervos. Es decir, que David que está en Yecuera, la reflexión, va a calcular, y ampliando el alcance de su interpretación de los hechos también. Es decir, o filósofa y mina, y la cosa, la pesite se maldecice ya o lo que sea, y por eso es que dice, ¿verdad? Y David dijo a Abisai, y a todos sus siervos, es decir, se le está refiriendo a toda la comunidad, ya también es una reflexión posterior. He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, busca mi vida. ¿Cuánto más ahora este benjaminita? Es decir, con razón, mirando así de una manera exegética, bien profundamente, aquí David establece una comparación decisiva. Si el propio hijo Absalón es el que viene y está haciendo todo esto, el que ha salido de mis entrañas, dice, se ha vuelto contra mí, entonces imagínense la hostilidad de un benjaminita. Mi propio hijo, salido de mis entrañas, se vuelve así contrera ya eso, imagínate un poco mis enemigos, porque este benjaminita sabe muy bien que Saúl era el rey. La dinastía de Saúl tendría que estar aquí en el poder, en el trono. Ahí va a ver, Shela y Mejina, totalmente diferente de la tribu de Benjamín, y aquí entonces la tribu de Judá. Es como un contraste total, una hostilidad total. Ahora, este razonamiento, queridos amigos, no es solamente un razonamiento político lo que está haciendo David, sino que es en realidad existencial, su propia existencia, la propia vida. La traición más dolorosa para David no proviene de una traición política exterior a él, sino que de sus propias entrañas, de su propia vida, es decir, su propio hijo, su propia carne. Esto es lo que transforma esta escena de un simple conflicto externo en una experiencia de descomposición interna del orden familiar y real. Del orden familiar y real. Entonces, históricamente, queridos amigos, este versículo refleja el trasfondo tribal de conflicto. Es decir, que David es el que había unido a las tribus, a las 12 tribus, y él comienza a reinar. Pero recordemos que él está haciendo esta reunión de las 12 tribus después de que Saúl ya haya muerto, después de que él está asumiendo ahora siendo de otra tribu. Y eso es como decir, no, esto nos pertenece a nosotros, ahí de la tribu de Benjamín. A ver, la tribu de Judá, a la que pertenece ahora David, dice, no, ahora yo estoy en el poder es nuestro. Entonces, históricamente podemos decir que habían conflictos tribales. Simei pertenece a Benjamín, la tribu de Saúl, rival histórico de la casa de David, es decir, de la tribu de Judá. Y en el antiguo Israel, las identidades tribales seguían teniendo enorme peso político, incluso bajo la monarquía unificada. Tribus unificadas, 12 tribus, pero cada uno todavía tenía su cacique, por decir así. Él hay fácil página. David tenía mucho poder, mucha fuerza, los ha unificado también en el poder y en la fuerza, pero eso no quiere decir que ya todas las aristas se han limado, ¿verdad? Sino que tenemos todavía muchas aristas de, no tanto de rebelión, sino que de una manera contradictoria, casi de pelea entre ellos mismos. David relativiza este problema también. No quiere tampoco
poner y darle demasiado énfasis a esta enemistad externa frente al drama que ahora le está sucediendo. Es decir, que de sus propias entrañas, da oírla o cayó lao, allá que si Mei venga aquí y me maldiga, que esto, que aquello, que la tribu de David sea maldita. ¿Por qué? Y porque ustedes usurparon el poder en la tribu de Benjamín, lleva la Uorosabucayain. Pero relativiza un poco eso David con esta frase, de mis propias entrañas, mi propio hijo Absalón. Imagínense, si él mismo se pone en contra de mí, ¿verdad? Por lo tanto, el hecho de que un hijo se levante contra el rey era considerado una ruptura extrema del orden social y familiar. Ya que la estructura patriarcal dependía profundamente de la continuidad y de la obediencia filial. Los hijos tienen que obedecer a los padres, los hijos tienen que estar caminando con los padres. A ver, todo lo contrario. Esto no lleva solamente a una crisis política, sino que también a una fractura del núcleo básico de la sociedad antigua, que era la misma casa del padre. Es decir, el hijo que obedecía al padre. Yayuhue tenía una ruptura tremenda con esta rebelión de su propio hijo, es decir, de Absalón. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con el Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas busca mi vida. Cuánto más ahora un benjaminita, déjenlo que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Muy bien, queridos amigos, vamos a mirar ahora desde el contexto cultural antropológico. Vamos a mirar un poco cómo podemos nosotros afrontar esta otra situación, ¿verdad? Cómo podemos mirar de un contexto cultural antropológico. La expresión salido de mis entrañas, este hijo que ha salido de mis entrañas. Esta es la concepción semítica del Oriente, que la descendencia es la prolongación viva del propio ser. O sea, mi hijo soy yo mismo que se prolonga, ¿entienden? Es la prolongación de mi propio ser. El hijo no era entendido simplemente como individuo separado, sino como continuidad biológica, social y simbólica del Padre. Del Padre. Imagínense, queridos amigos. Este es el contexto cultural antropológico. De mi simiente, este es mi misma existencia. Es la misma existencia que se prolonga entonces en los hijos. Esta era la concepción semítica en este tiempo. Por eso la rebelión de Absalón no es solo una cuestión política de relaciones entre los demás, sino que es una ruptura de identidad familiar. Lo que se rompe soy yo mismo, yo mismo, que no estoy dirigiendo mi propia vida. Sheoi entonces Ayema, el que está rompiendo esta relación con mi propia vida. Por lo tanto, tiene una influencia social. Revela una sociedad donde la estabilidad del reino estaba profundamente ligada a la estabilidad también de la casa patriarcal. Es decir, para que exista una estabilidad dentro de la familia, esta casa patriarcal, entonces depende también de mí mismo, de mi propia existencia. Cómo yo vivo, cómo transmito, qué es lo que le estoy transmitiendo a mis propios hijos. La ruptura es peor, ¿verdad? No es solamente una cuestión externa, política, con los demás de relación, sino que una relación interna de mi propia existencia, de mi propio ser. Por eso, del aspecto antropológico, este versículo muestra cómo el sufrimiento humano se intensifica cuando la amenaza proviene de los vínculos más íntimos. Familiar, las cosas no funcionan. David, sin embargo, aquí, él cuando responde, por eso justamente está relativizando el hecho externo. Él
no insiste mucho en un odio externo contra la tribu de Benjamín, porque ellos tienen derecho, imagínense. Pero lo que más me duele es ese hijo que de mis propias entrañas. ¿Qué más serán, verdad, las otras tribus, que son externas, que no tienen nada que ver conmigo? Revela entonces una comprensión profunda de la experiencia humana, que es el dolor causado por quienes pertenecen a nuestra propia carne, que tienen una dimensión existencial distinta al conflicto externo. Y pojibéjina, que de nuestras propias realidades, de esa realidad interna, de esa propia carne, decimos nosotros, de mi carne, de mi sangre. A la cuenta. Una rebelión que ahora viene y es una rebelión interna, no simplemente una rebelión política externa que yo puedo corregir, ¿verdad? David transforma el sufrimiento en una interpretación espiritual, evitando responder impulsivamente. El ser humano aparece aquí no solo como sujeto que padece el conflicto, sino como intérprete del mismo en busca de sentido. Quiero saber cuál es el sentido, por qué este sufrimiento. ¿Verdad? Es una pregunta existencial. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 16, versículo 11. Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos: He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, busca nada más y nada menos que mi vida. Cuanto más ahora un benjaminita. Déjenlo que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Decíamos nosotros que dentro de nuestro contexto antropológico, si el propio hijo, ¿verdad?, se le vuelve en contra, él, eso de benjaminita, entonces dice, bueno, en comparación de lo que mi propio hijo Absalón me está haciendo. Y entonces dice, Asemei, déjenlo que lo haga, porque eso proviene, al final de cuentas, proviene de Dios. Upeare con la y seco ambas einas, para mostrarme, ¿verdad?, mi culpabilidad, en síntesis. Hay algunas claves importantes que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la palabra me quiere decir entrañas, interior, origen vital, me. Este término, queridos amigos, gramaticalmente se usa para expresar procedencia íntima, procedencia de lo más profundo y conexión con lo esencial, es decir, con mi propia entraña, peseañandúa. Si vamos a mirar la palabra me de un aspecto exegético, David no habla simplemente de mi hijo, sino de alguien salido de su propio interior. Algo salido de su propio interior. No simplemente así en general, ¿verdad?, del hijo, sino alguien que sale de su propia vida, de su propia existencia. El autor sagrado intensifica así el drama de la traición. Lo que se quiere fortalecer en el pensamiento y en la reflexión, queridos amigos, es que aquí hay una traición. Coave, pero peaja vejina, porque esa traición no viene de alguien que es externo a mi misma familia, sino que dentro de mi misma familia. Pero así, de nuestra propia sangre, que alguien venga a traicionar. Eso es terrible. La amenaza no viene solo de afuera, sino del núcleo mismo de la existencia familiar, de tu propia vida, de tus propias entrañas, la existencia familiar. Hay otra palabra clave, queridos amigos, que es el nefesh, es la vida, el ser, la existencia. Y esto suele traducirse como el alma, designa la vida concreta del ser humano, lo que vos sos, tu estructura existencial íntegra. Indica
aquí cuando dice busca mi vida, ese que está buscando mi propia vida, indica la intención directa contra la existencia del otro. Busca mi propia vida. Cabeza yucase, cuase guarana y sentido beima. Entonces es una lucha frontal, queridos amigos, nada más y nada menos que contra el papá, contra el generador. Este término revela que la revelación de Absalón no es solo una cuestión política, sino una amenaza total contra David, como persona y como rey. Quiere decir que David, ¿verdad? Eso quiere expresar. Y por eso decíamos que es una rebelión de Absalón, que no es solamente una rebelión política, una rebelión exterior, externa, sino que es una amenaza total contra la vida de David. Es una amenaza total contra su persona, contra el rey David. El autor muestra en este versículo cómo la crisis afecta simultáneamente la dimensión biográfica, familiar y política del sujeto. Cualquier relación negativa, siempre nos muestra una crisis que nos afecta en todo sentido. En el sentido biográfico, es decir, de nuestra propia vida, o cambiarla de biografía. Por otra parte, también familiar, la relación familiar con los hijos, con la esposa, con los amigos, o cambiarla de. Y por último, la familiar y política del sujeto, es decir, en su relación estrecha dentro de su intimidad familiar y en su relación también política, es decir, de preocupación, de poner bien las cosas, de solucionar las cosas. No siempre lleva Yarecopaina Pepe como elemento positivo que nos pueda ayudar a hacer el bien. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 11. Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos: He aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, busca mi vida. Cuanto más ahora un benjaminita. Déjenlo que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Queridos amigos, estamos en este versículo 11, donde nos deja algunas enseñanzas importantes. El primero es que las heridas más profundas, por dentro, suelen venir del interior de los vínculos cercanos. Del interior de los vínculos cercanos, queridos amigos. No nos vienen entonces de las relaciones externas, o sea, las más dolorosas, las más profundas, de los círculos internos, queridos amigos. Imagínense. Y yo pienso que es así, ¿verdad? Como sacerdote, a veces, añatender, ¿verdad? Por las personas. El otro, pues, uno hasta, entre comillas, ante ciertos problemas que recibe como una ofensa, y bueno, después de un cierto tiempo esa herida se va sanando, en volquene, penahuasuirse, remañar yamindu ures, ya cierto pataba mentira, ¿verdad? De lo que pasa y lo que ese externo te dice. Pero la externo es ya y cuapa y de tantas cosas, de acuerdo, que tú investigar, que tú ya popea, que tú ya amor, pero en el fondo nunca va a llegar a tener esa relación profunda de lo que significa una relación de personas cercanas como puede existir en la familia, en la sangre. Mi propio hijo que nació en mis entrañas. Es decir, porque se acuerdan que en la concepción semita
el hijo es la prolongación de mi propia vida, mi propia existencia. Entonces por eso las heridas más profundas suelen venir del interior. Peñandeña ñandúa y napeo ya poñan de contra peñan de familia y tenio. Un segundo elemento como enseñanza es que el dolor interno puede cambiar la manera de interpretar el conflicto externo. Y esto es lo que está haciendo aquí David. David, cuando le dicen, mira, ese simei o a ver, de maldecí, mami va y o pueden de ita o lo que sea. Bueno, ese es un conflicto externo. Es un conflicto que pertenece a otra familia, a otra tribu. Pero yo tengo un conflicto que es peor que eso. Yo ahora no me voy a estar deteniendo en un conflicto. Entonces, podemos dejar el conflicto externo, pero como un dolor, bueno, muy superficial de lo que puede significar ahora para mí este dolor a causa de la relación con mi hijo. Una tercera enseñanza es que la crisis política en Israel está unida a la crisis familiar y tribal. La crisis política en Israel. Crisis política, muy unida a la crisis familiar y tribal. ¿Por qué? Y porque aquí, pues, queridos amigos, todo lo que era el poder, todo lo que significaba el mandar, todo es relación de familia. Es decir, todos nos movemos dentro de la tribu, dentro de la familia. Entonces es demasiado fácil y creo que estamos todavía viviendo de lo que hace 3000 años nos están contando, ¿verdad? Todavía no cambió, solamente cambian las estructuras o cambian la realidad de años ya eso. Vea la famosa Nepoe, donde vi la Nepoe. Se la se envíe coja, pea no sé qué cosa de Itaipú, de Yacyretá, de tal institución, directora de ascensor, directora de peamos. Se la se membui, se la será y, se la será y o lo que sea, presidente, coordinador, o imanta en algún ministerio, la capa, y valera moyepe, y pituar moyepe. Se la se interesa, entonces, queridos amigos, tantas cosas, ¿verdad? O sea, como leyes son espectaculares. La yarecojaisha, la ley donde es lo más perfecto que existe, ley por la ley. Más cumplir, anda y cuál más lo cumplía. Te amaba lo cumplí, te amaba ya por pa miara. No me amo ella gastaré y la cuatía esa lleva ya muy agua, ya reuní o ya calcular, ya pensaba, ella vaya ya por nada las cosas, ¿verdad? Después, en el momento en que se tiene que hacer, ya voy que veiteo, ya leí, ya cuaibo, va la yo pues baño. Entonces yo le pongo, no, porque es mi hijo, no, porque es mi pariente. Y eso no es ahora nomás, eso siempre así se ha manejado, se ha manejado. Y en todos los niveles, queridos amigos. También niveles religiosos y laicos, institucionales. Ñamoí, vea, ñamoí. Andas ahí, la ñamoí sube ahí con un sueldito mínimo, anda y por y vea. Ñamañá ya es de ahí, ¿verdad? O sea, esto es tan cierto que está ahí a la vista, está ahí a la vista. El pecado de origen, vea la pecado original, Gina. Que sí que ya lleva a bautizar y etcétera, porque el año de bautismo no hay coira. No nos ha lavado de ese pecado del origen, del hacer estas cosas siempre. Y esto, queridos amigos, justamente la crisis política en Israel está unida a una crisis familiar y de tribu. Esta política o esta crisis que existe en un país, no es una crisis del país, sino que es una crisis personal, familiar. Y entonces, porque nosotros estamos actuando mal, entonces, ¿qué hacemos? Y eso hacemos que la crisis se vuelva una crisis social. ¿Por qué? Y porque después ya no hay recurso para esto, no hay recurso para aquello, en el sentido de la comunidad. Pues ya poponar, y bueno, todo eso queda de lado. Todo eso queda de lado. ¿Por qué? Porque se la hace egoísmo, ¿ve? Se haya ponala, se a calcular la se botar.
Entonces así entramos en una crisis total después para la comunidad. No podemos crecer como comunidad. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es el ser humano busca sentido incluso en medio del sufrimiento y de la traición. En este caso es David, ¿verdad? Porque David comienza ahora a pensar. Ouche contra Vejina son cuestiones externas, ¿verdad? Que me están atacando, dice David. Simei te está tirando, arrojando piedra. Él también dentro de su contexto familiar, Semei. Él también, entre comillas, con razón, pero le está atacando de manera externa. Y David, ¿qué es lo que hace? Busca incluso darle sentido a esa ofensa que está recibiendo de la otra tribu, de la otra parte, cómo piensa. Es lo mismo que pasa con nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros buscamos argumentos, ñamomiri yangua, por no que la ñan de golpe y tereipe, oye, ahí ñan de contra. Entonces, en medio del sufrimiento y en medio de la traición, el ser humano de por sí siempre busca un sentido. Busca un sentido. ¿Por qué me pasa esto? Entonces estamos buscando como un chivo expiatorio ya, por no que la ñañeña anduva y eterei. Y entonces, en medio del sufrimiento y en medio de la traición, como esto es mucho más duro que en mi propia familia, en mi propio hijo, entonces, ella esto ya te hice, y la te hice ahora. Porque él, en esa primera parte, dice luego, de mis propias entrañas me está saliendo aquí el traidor, que es su propio hijo. Una quinta enseñanza, queridos amigos, es que Dios puede ser reconocido aún en los acontecimientos más dolorosos de la historia humana, a pesar de todo. Se dan cuenta cómo el Señor nos ilumina, nos muestra, pero después siempre termina con esa fuerza de tener esperanza de que esto puede cambiar. Esperanza. Dios puede ser reconocido aún en los acontecimientos más dolorosos de nuestra historia humana. Vea la famosa y Dios escribe derecho en renglones torcidos. Aún en los momentos más dolorosos, sin embargo, Dios está presente. Aún en los momentos más dolorosos, uno puede reflexionar y entender que solamente desde Dios puede hacer este camino personal e importante. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.